Auditoría en tiempo real al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora 2021. Estas transmisiones permanecen grabadas en www.isaf.gov.mx/ATR y en nuestro canal de YouTube ISAF Sonora. ISAF, comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Muy buenos días a todos ustedes. Nos permitimos dar la más cordial bienvenida a esta reunión de instalación del Comité de Seguimiento de Auditoría en Tiempo Real al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Agradecemos la presencia del Comité de Observadores Ciudadanos, del propio Comité de Seguimiento y sus respectivos equipos de trabajo, así como del personal de esta institución que también nos acompaña, responsables de las acciones en materia de esta auditoría en tiempo real. Atendiendo al principio de transparencia proactiva con el que la institución se encuentra comprometida, esta reunión tiene el carácter de pública, de tal forma que damos las gracias a las personas que nos acompañan a través de las distintas plataformas de tecnología y redes sociales. Agradecemos también la presencia de los órganos de control y los demás invitados presentes en esta reunión. Para efecto de dar inicio a la misma, daré a conocer a ustedes el orden del día de esta reunión. Como primer punto tendremos el pase de asistencia. Como segundo punto, la instalación del comité de seguimiento. Tercer punto, la propuesta de calendario de reuniones del comité de seguimiento. Cuarto punto, la presentación de la planeación estratégica de la auditoría en tiempo real. El resumen de los lineamientos de auditoría en tiempo real, los avances en la implementación de la misma, asuntos generales y la clausura de esta reunión. Durante el pasado mes de septiembre, la gobernadora del estado hizo al instituto una solicitud para efecto de llevar a cabo una auditoría en tiempo real durante el primer semestre del ejercicio 2021. Y en ese sentido, en la institución realizó el dictamen correspondiente considerando procedente esta solicitud. De tal suerte que estamos ya en la etapa de implementación de este proceso de auditoría en tiempo real. Y en cumplimiento del orden del día, realizaremos el pase de asistencia. Les solicito, si es tan amable, le puedan activar el micrófono a las personas que vaya señalando para constatar su presencia. Como parte del comité de seguimiento, licenciada Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal. Ya te vi, Natalia, ok. Aquí está presente Natalia Rivera. Ciudadano Contador Público Raúl Navarro Gallego, secretario de Hacienda. No lo tenemos identificado ahí. Está en la página. Licenciado Miguel Ángel Murillo Ispuro, secretario de la Contraloría General del Estado. ¿Tienes activado ahí? Y un servidor, Ramón Moya Grijalva, titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Esos son los 4 elementos que conformamos el comité de seguimiento. Como observadores ciudadanos, tenemos la presencia de la doctora Lourdes Morales, de la Red de Rendición de Cuentas, la doctora Muna Buchaín, de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE. Presente, buenas tardes. Gracias. Gusto saludarte, Muna. Ingeniero. En representación de la maestra Fernanda Barrera, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nos acompaña Gerardo Noches Cerón. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Especialista en anticorrupción en materia penal, ¿verdad, Gerardo?
La ciudadana Inma Laura Murillo, presidenta del Comité de Participación Ciudadana. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Licenciado Francisco Morales, de la Comisión Anticorrupción de Coparmex Sonora Norte. Y el contador público certificado Juan Carlos Osler, presidente del Colegio de Contadores Públicos. Un saludarte, Juan Carlos. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos. Muy bien, habiendo realizado el pase de lista correspondiente, procederemos a la instalación del comité de seguimiento. Y en este sentido, como señalaba hace un momento, en atención a la solicitud presentada por la titular del Poder Ejecutivo el pasado mes de septiembre, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, con base en el artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como el artículo 17, fracción segunda, tercer párrafo de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, determinó como procedente, como se ha señalado, la realización de esta auditoría. El instituto, en uso de sus facultades y de su autonomía, determinó la forma como esta auditoría debía de llevarse a cabo. Y para tal efecto, publicó en el boletín número 39, sección primera, de fecha 12 de noviembre del año 2020, del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, los lineamientos para la implementación de la auditoría en tiempo real al Poder Ejecutivo del Estado. Estos lineamientos toman en consideración, como ya se ha señalado, un elemento fundamental. El comité de seguimiento no es una ocurrencia institucional. Está contemplado debida y formalmente en la Ley de Fiscalización Superior, cuando establece que es obligación del ISAF el comunicar los hallazgos determinados al sujeto de fiscalización en apego a lo dispuesto en el artículo 23, fracción cuarta de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora, que señala puntualmente: las observaciones que se generen durante el proceso de fiscalización se darán a conocer al sujeto de fiscalización para que sean atendidas durante el mismo proceso y hasta antes de concluir el informe de resultados. En cualquier caso, se procurará agotar las acciones de fiscalización que sean necesarias para que se atiendan o corrijan las irregularidades detectadas o defectos de la información sobre el uso de los recursos públicos. Asimismo, los sujetos de fiscalización ante tal situación tienen la obligación correlativa de dar seguimiento a las observaciones o hallazgos determinados, lo anterior atendiendo a lo dispuesto por el artículo 70, fracciones quinta y sexta de la citada Ley de Fiscalización Superior, la cual dice, fracción quinta, corresponderá a los titulares de los órganos de control interno del Estado, de los órganos de control y evaluación gubernamental municipal o sus equivalentes de los demás entes públicos estatales y municipales, rendir los informes sobre el seguimiento de las observaciones. Y fracción sexta, corresponderá a los titulares de los órganos de control interno estatal y de los órganos de control y evaluación gubernamental municipal o su equivalente y de los demás entes públicos estatales y municipales respectivamente, realizar las gestiones necesarias y presentar la comprobación documental y las justificaciones necesarias para la solventación de las observaciones en los plazos indicados. Esto nos establece la base jurídica para poder crear este comité de seguimiento al amparo de las disposiciones normativas. No estamos hablando de un seguimiento en lo oscurito, en una resolución de los hallazgos dentro de opacidad. El tener esta reunión y ser la misma de carácter público abre al conocimiento de la sociedad las acciones en materia de fiscalización. Se establece, considero, un nuevo paradigma en materia de fiscalización pública. Debemos de continuar por ese camino
de involucrar a la sociedad en aquellas soluciones que competen directamente a lo que en su beneficio establecen los decretos de presupuestos de egresos cada año para las instituciones públicas. El resultado de la aplicación de los recursos y la forma como estos se utilizan durante los procesos de ejercicio del gasto público ya no debe de quedar solamente a la interpretación o al análisis de las instituciones públicas para sí mismas o entre ellas mismas. Debemos de lograr que la sociedad tome conciencia de los esfuerzos que realizan las instituciones por rendir cuentas y rendirlas bien, no guardar aquellos aspectos que pudieran considerarse que pueden resolverse en arreglos o en componendas institucionales. Por ese motivo, yo agradezco profundamente a las instituciones que hoy nos acompañan en esta reunión su decidida e inmediata aceptación de participar en este esfuerzo por lograr una mejor fiscalización en este país. La Red de Rendición de Cuentas puso inmediatamente, al igual que la doctora Muna Bushaín, un interés muy especial por participar en este proceso. La Oficina de Naciones Unidas con mucha alegría acogió este proyecto. Quiero decir que pues, el CPC y el Colegio de Contadores Públicos, Coparmex mismo, había venido impulsando estas ideas y creo yo que podemos establecer desde Sonora nuevos paradigmas en materia de fiscalización. No quiero omitir señalar el hecho de que la titular del Poder Ejecutivo, su equipo de trabajo, cuando el ISAF hace el planteamiento de que este comité de seguimiento tendría acciones de una transparencia proactiva, fue aceptada inmediatamente la idea. No hubo titubeos en abrir las puertas de la fiscalización hacia la sociedad. Entonces yo creo que tenemos la posibilidad de que con esta suma de voluntades, tanto de la sociedad como de las instituciones públicas, podamos tener un muy buen ejercicio en materia de fiscalización que permita darle a la sociedad la transparencia que exige, el resultado que está exigiendo cada día de las acciones de los servidores públicos. Por este motivo y con fundamento en lo que establecen los artículos 3 y 4 de los lineamientos generales y siendo las 11 de la mañana con 12 minutos del día 28 de enero, pues declaro instalado este comité de seguimiento a la auditoría en tiempo real del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora para el ejercicio 2021. Enhorabuena para todos y agradezco su participación en esta reunión. Asimismo, quisiera señalar que voy a presentar a ustedes un resumen muy somero respecto de cuál es el contenido de estos lineamientos en materia de lo que viene siendo el proceso de la auditoría en tiempo real. Vamos a presentar a ustedes estas láminas. Van a ser muy sencillas. La idea es nada más ubicar a todos los participantes en la reunión en qué significa la auditoría en tiempo real y cómo está compuesto este escenario. Aquí tengo. Bien. Como señalé, en el boletín oficial del día 12 de noviembre se publicaron estos lineamientos. Estos documentos obviamente son públicos y establecen fundamentalmente en su estructura 5 elementos. Unas disposiciones de carácter general, el establecimiento de este comité que ya está en funciones, este comité de seguimiento, la participación de observadores ciudadanos, la transparencia proactiva y una parte relacionada con los aspectos transitorios del mismo. Aquí es sumamente importante señalar que todas las acciones que realice este comité serán de carácter público. Esta es la estructura del proceso del comité de seguimiento para esta auditoría en tiempo real. Como observamos, la parte central
de este esquema es el comité de seguimiento. Pudiéramos señalar que estas acciones de seguimiento de los hallazgos no es nuevo, se hace normalmente, hay un seguimiento a los procesos de auditoría, pero ese seguimiento de auditoría lo hacíamos entre las instituciones. Y aquí la novedad de este proceso, lo que rompe con las estructuras tradicionales, es que hoy tenemos observadores ciudadanos dentro del mismo y que tenemos una transparencia proactiva en materia de las sesiones públicas, del seguimiento de las auditorías, de la publicación de sus avances y de los resultados del mismo. Como podemos observar, los representantes observadores ciudadanos serán testigos de todas estas acciones y obviamente obtendremos de ellos la retroalimentación necesaria para perfeccionar los procesos de fiscalización que se irán desarrollando. Bien, dicho lo anterior, someteremos a su consideración el calendario de reuniones para el comité de seguimiento. Bien, sometemos a consideración de los integrantes del comité y los observadores ciudadanos el calendario de reuniones para este comité, el cual inicia pues con la instalación que hoy hemos desarrollado y tendríamos una reunión mensual en las fechas que ahí se están contemplando. Originalmente estamos proponiendo que estas reuniones se lleven a cabo a las 5 de la tarde, hora de la ciudad de Hermosillo, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Quisiera, si fueran tan amables, si les puede dar el uso de la voz a los integrantes del comité y a los observadores ciudadanos para que manifiesten si este calendario es adecuado para sus agendas. Adelante, ingeniero, por la oficina del Ejecutivo, con mucho gusto. Muchas gracias, Natalia. De parte del Colegio de Contadores Públicos, también, sin problema. Gracias, contador. Secretaría de la Contraloría, ningún inconveniente. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, señor secretario. Coparmex Sonora Norte, de acuerdo. Muchas gracias. Comité de Participación Ciudadana, de acuerdo también. Gracias, Irma Laura. Muy amable. Y la red por la rendición de cuentas, en lo personal yo tengo un problema porque a las 6:30 de la tarde, no quiero ser el prietito en el arroz, pero doy clases de maestría a las 6:30 hora de México. Entonces, se me ocurre que yo pudiera acompañarlos la primera media hora y decirle a un colega de la red que los acompañe, pero no sé si eso sea posible para no moverles el calendario. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Claro que sí. Obado Muna Bochaindak de México. Muchas gracias, doctora Muna. Muy bien, pues habiendo la mayoría de los integrantes del comité aceptado las fechas y los horarios, damos por aprobado este calendario de seguimiento ya lo hice. de la auditoría en tiempo real. Muy bien. A continuación, cedo el uso de la palabra a la maestra Ana Cristina Rodríguez, directora de Planeación, Transparencia y Normatividad Institucional, y a la contadora pública Rosa María Lugo Moroyoki, auditora adjunta de fiscalización, para que expongan a ustedes lo relacionado con el proceso de planeación estratégica de esta auditoría y el avance que a la fecha tenemos en la implementación de las mismas. Si son tan amables, Cristina y Rosy. Muchas gracias, auditor. Ahí creo que ya se ve la presentación. Ahí está.
Yo les voy a hablar en esta parte sobre lo que ha sido o lo que ha representado el proceso de planeación estratégica para las auditorías en tiempo real del ejercicio 2021. La planeación es esencial para asegurar que se cumplan los objetivos de la fiscalización superior, facultad principal del ISAF, y se cuente con un adecuado y oportuno conocimiento de las entidades que se van a fiscalizar en cuanto a sus objetivos, a su organización, a sus procesos, en cuanto a todos estos factores internos y también a los factores externos que serían económicos, sociales y legales, que en este ejercicio en particular, esta parte de los factores externos del contexto ha tenido un poco más de peso que en ejercicios fiscales anteriores, porque nos diría Alicia Bárcena de la CEPAL, pues además de la pandemia estamos viviendo una de las peores crisis económicas desde el último siglo, muy diferente en sus características a la crisis de 2008 o a la crisis de 95. Entonces, esto hace que los gobiernos nacionales y los gobiernos estatales tengan que hacer uso de todos los instrumentos que tienen a la mano para poder aumentar el gasto público en salud y para poder apoyar a la población afectada. Entonces, esta parte del contexto nos hace estar, digamos, en alerta o a la espera de que la dinámica del gasto pues sea un tanto distinta al antecedente que ya tenemos. Si pudiéramos resumir la planeación estratégica en 4 grandes elementos, yo creo que serían estos 4. El análisis del presupuesto, la evaluación de los riesgos, los mecanismos que tenemos de participación ciudadana y las prioridades de la fiscalización. Vamos a hablar primero de la parte presupuestal. El 24 de diciembre se publicó el decreto del presupuesto de egresos por un total de 67,709 millones de pesos, de los cuales el 89% corresponde al Poder Ejecutivo. Es decir, este 89% del gasto total va a ser nuestro universo de fiscalización. Ese 89% son 60,237.5 millones de pesos. Cifra que fue solamente una diferencia de 49 millones con respecto al proyecto de presupuesto y que hizo ese movimiento la Cámara local. Eso está repartido entre dependencias, entre 14 dependencias de la Administración Central y 61 entidades entre organismos descentralizados y paraestatales. El análisis del presupuesto de manera global, también podemos ver cuál es el comportamiento así a nivel muy general de los capítulos del gasto. Por ejemplo, vemos que la inversión pública va a ser cercana al 2%, poco menos del 2%. Si bien aquí la partida de servicios, el capítulo, perdón, de servicios personales parece que es pequeño, del 13%, pero esto es porque esto es de la Administración Central. Y lo demás, el capítulo 1000 se va por transferencias a los organismos descentralizados, ¿no? Ya si lo sumamos, más o menos los servicios personales andarían en un estimado del 40%. Y así de este análisis presupuestal que les podemos platicar rápidamente, también nos hemos percatado en cuanto a la asignación de las prioridades de la fiscalización. Va a ser importante considerar que 3/4 partes del universo que vamos a fiscalizar, digamos, se concentra en 9 entes públicos entre dependencias y entidades. Es decir, estos 9 entes concentran 45,000 millones de pesos del gasto, ¿no? Y esto nos sirve al ISAF, pues para que los titulares de las áreas de auditoría lo contemplen en cuanto a los tiempos de la fiscalización, en cuanto al número de personas que van a conformar los equipos para revisar estos entes que digamos son más grandes. Después de hacer el análisis presupuestal, hicimos lo que es la evaluación de riesgos,
que involucra, bueno, un poco lo que ya platicábamos sobre el contexto, además de indicadores financieros de los entes públicos, la normatividad, los cambios en el sistema, las observaciones en ejercicios anteriores, si ha habido reincidencia en estas observaciones. Y todo esto nos da elementos para ver si hay un riesgo inminente en el uso adecuado de los recursos públicos para seleccionar las partidas, los conceptos y los aspectos que se quieren revisar. Bueno, una vez hecho toda esta evaluación, el análisis nos arrojó lo siguiente. Entre los aspectos en los que se va a poner especial atención para la revisión de 2021, independientemente de que se apliquen ciertos procedimientos, digamos que son los normales de las distintas auditorías, en estos aspectos se va a poner especial atención. El primero es en el control de calidad de las obras públicas. El segundo es en el proceso de contratación de bienes y servicios con el fin de revisar que el monto que se ha aplicado, que se haya aplicado sea el proceso legal correspondiente, por ejemplo, una licitación pública, una adjudicación directa. Esto con el fin de asegurar que se hubieran obtenido las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. El tercer punto es la erogación en materia de difusión de programas gubernamentales. Aquí se revisa que los objetivos, la vigencia y el importe a pagar por los contratos y además de la evidencia de la prestación del servicio. Otro punto muy importante que siempre nos ayuda a ver qué énfasis se va a hacer en la revisión son las partidas presupuestales que tienen incrementos significativos. Aquí utilizamos las variaciones que ya se han venido siendo utilizadas como referencia de ejercicios presupuestales anteriores. Punto 5 sería la autorización, contratación y destino de los financiamientos con el fin de ver la entrega oportuna de documentos y que estos sean consistentes. El pago de créditos a corto y largo plazo, de acuerdo a los contratos pactados y las fechas establecidas. Además, como un punto número 7, tenemos el cumplimiento de las distintas normatividades, que serían la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera, las obligaciones fiscales ante el SAT, ante el ISSSTE, ante el Infonavit, la aplicación de la metodología del marco lógico, esto tiene que ver con la planeación basada en resultados, a los procesos de planeación, programación y presupuestación y la normatividad aplicada a recursos federales. Ya por último, estas son las partidas a considerar para la revisión, digamos, de ese análisis de aquellas partidas que históricamente o de manera estructural en los últimos 2 o 3 ejercicios fiscales han presentado incrementos entre el 100, el 200, 300% en algunas ocasiones. Entonces, por eso, independientemente del cálculo de la materialidad y del alcance, vamos a poner especial atención en estas partidas, ¿no? Dentro de los análisis presupuestales. Bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si fue muy rápida esta parte de lo que es el proceso de planeación estratégica previo a lo que ya es la planeación detallada que se hace para cada ente, que ya hacen los equipos de auditores junto con sus supervisores. Este es como el panorama general que tenemos como ISAF, que nos da o que nos trata de dimensionar el gran desafío al que nos vamos a enfrentar para la fiscalización de este ejercicio 2021. Y a continuación les cedo la palabra a la auditora adjunta de fiscalización al gobierno del estado, la contadora pública Rosa María Lugo Moroyoki, para que nos platique sobre los avances que llevamos a este momento sobre el proceso de auditoría. Gracias. Gracias, Cristina. Muy buenos días a todos los presentes. Agradezco nuevamente la presencia del Comité de Observadores Ciudadanos y del Comité de Seguimiento. Me permito presentarles el avance de la auditoría en tiempo real al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora 2021.
toda vez que se ha concluido con las etapas de programación y de planeación, se dio inicio con la fase de la ejecución de las auditorías. Durante la fase de ejecución, el primer proceso en el que nos encontramos ahorita es en la notificación a todos los entes que se van a llevar a cabo las auditorías. De tal forma que, como se muestra en este cuadro, en lo que corresponde a las auditorías financieras, se tienen programadas 76 auditorías, de las cuales a la fecha se han notificado 59, dando un avance del 78% de notificaciones. En las auditorías financieras correspondiente a los recursos federales, se programaron 17 y estas se encuentran en proceso de notificación. En lo correspondiente a las auditorías presupuestales, se tienen programadas 75 auditorías, de las cuales se han notificado 59, dando un avance del 79%. Hablando de las auditorías de gabinete, lo que corresponde a las auditorías de información trimestral y de deuda pública, al ser auditorías que se revisan de manera trimestral y dando oportunidad a que el ente cierre al primer trimestre, estas auditorías se estarán notificando a partir de la segunda quincena del mes de marzo. En lo que corresponde a las auditorías legales, se programaron 75 auditorías, de las cuales a la fecha han sido notificadas 69, de las cuales tenemos un avance del 92%. En cuanto a las 71 auditorías de desempeño y 9 auditorías a la obra pública, estas ya se encuentran notificadas en su totalidad. Es importante mencionar que durante los primeros 15 días del mes de febrero, en función de los tiempos, serán aperturadas las auditorías de los primeros entes que notificamos. En las reuniones posteriores que ya se tienen programadas con el comité de seguimiento, habremos de abordar ya el desarrollo de cada una de estas auditorías. No sé si tengan alguna duda. Hasta ahorita, como verán, o sea, se van iniciando las auditorías, pero ya yo creo que con el desarrollo se irán presentando situaciones nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy, por tu presentación. En este sentido, es importante clarificar que, como ustedes observaron, inicialmente el programa de auditoría para el ejercicio 2021 contempla 400 auditorías. De estas, se va a incrementar la correspondiente a los recursos federales. Estas auditorías de recursos federales, que serán aproximadamente como otras entre 80 y 100, va a depender de los recursos que sean notificados derivados de los convenios o acuerdos contenidos en el presupuesto de egresos de la Federación. Dado que estos recursos aún no han sido remitidos al Estado ni se han notificado formalmente, por ese motivo no se han realizado las aperturas correspondientes hasta contar con las notificaciones de los recursos que llegarán al Estado de Sonora. Obviamente también estos alcances que han sido señalados en estas auditorías corresponderán en la revisión respectiva a los calendarios que la propia Secretaría de Hacienda notifique a las entidades en función del presupuesto anual aprobado en las mismas. Bien, habiendo presentado ustedes los elementos relacionados
con el avance presentado a esta fecha, creo que Rosy fue muy clara y lo señaló. Si hablamos de lo que es la apertura específica del trabajo de auditoría en sitio, la ley de fiscalización nos señala el establecimiento de plazos para que el ente presente y prepare la información de inicio de auditoría. Por ese motivo es que las mismas, como bien lo señalaba Rosa María, se realizarán a partir de finales de enero y dentro de los primeros 15 días de febrero los trabajos en campo en estas instituciones. Dada la importancia que esto tiene y el compromiso que implica, quisiera solicitarle a la licenciada Natalia Rivera, jefa de la Oficina del Ejecutivo, si fuera tan amable de hacer uso de la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Yo quiero agradecer a nombre de la gobernadora del estado, del gobierno del estado, agradecerle al ISAF por esta reunión, pero sobre todo por la buena disposición de aceptar la petición expresa, de hacer este proceso de auditoría en tiempo real. Agradecerle a la doctora Lourdes Morales de la red por la rendición de cuentas, por la disposición de tiempo. Sabemos, doctora, los tiempos son complejos. Le agradecemos muchísimo su buena disposición. A la doctora Muna Buchain de la Auditoría Forense y Anticorrupción por el apoyo y el seguimiento que en su calidad de observadora estará dando este proceso. Al licenciado Francisco Morales de Coparmex Sonora Norte de la Comisión Anticorrupción, muchas gracias, licenciado Morales, por el acompañamiento. A la licenciada Irma Laura Murillo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Sabemos que esta es absolutamente una materia de interés del CPC en el estado. Al contador Juan Carlos Osler del Colegio de Contadores Públicos. Muchas gracias, contador, por su participación y por disponer de su tiempo para este proceso. Y a la licenciada Fernanda Barrera de la ONU México. Muchas gracias, licenciada Barrera. No es la primera vez que nos acompaña en Sonora en algunos de estos procesos. De verdad, muchas gracias a nombre de la gobernadora y del gobierno del estado. Por supuesto, agradecer al licenciado Miguel Ángel Murillo, secretario de la Contraloría General del Estado y quien es el líder de los equipos que han llevado adelante todos los procesos de auditoría en el estado de Sonora, al contador público Raúl Navarro, secretario de Hacienda, y al equipo de Hacienda que también le acompaña, y obviamente pues a todo el ISAF y a todo el equipo del instituto. Quiero decirles que se está haciendo este proceso de auditoría en tiempo real, primero que nada porque se puede. Creo yo que Sonora, si no es el único estado, será de los muy pocos estados a nivel nacional que su ente fiscalizador local tenga la facultad de hacer una auditoría en tiempo real. Esto se aprobó hace alrededor de 3 años. Tenemos un ente fiscalizador autónomo, tenemos un ente fiscalizador muy fuerte, tenemos un ente fiscalizador que tiene la facultad de hacer auditoría en tiempo real, y esa es la primera de las razones por las que se está haciendo esta auditoría, porque la ley se lo permite, se puede, y también, pues por supuesto, porque hay una gran voluntad y un gran interés por parte del gobierno del estado de Sonora. Para nosotros las auditorías han sido un elemento, sí, de cumplimiento de la ley, pero también nos han permitido gatillar muchos procesos internos de mejora de nuestros instrumentos de control interno. A partir de esto y junto con el Sistema Estatal Anticorrupción, se capacitaron más de 5,000 servidores públicos. Hay toda una red instalada de órganos internos de control. Hay procesos internos en la administración pública estatal que nos han permitido enfrentar exitosamente las auditorías, pero sobre todo aprender de ellas, aprender de los resultados de las auditorías para mejorar nuestros procesos internos y para evitar obviamente reincidencias, pero el objetivo fundamental es ser mejores, ofrecerle mejores resultados a los sonorenses, gastar mejor el recurso público que es de los ciudadanos. Se han septuplicado las auditorías, pasamos de tener poco más de 100 auditorías a tener poco más de 700 auditorías con 5 veces menos observaciones. Esto habla de cómo los procesos de auditoría para nosotros generaron mejoras internas. Y bueno, en este caso la auditoría en tiempo real a nosotros nos interesa muchísimo porque nos va a permitir concluir esta administración. Esta administración concluye en septiembre, entregándole a quien venga
los 6 informes individuales. Desde el primer año de este gobierno hasta el último año, entregar 6 informes individuales por cada ente, por cada dependencia y evidentemente debidamente solventados, debidamente avanzados y debidamente trabajados. Creemos que puede ser un proceso, puede ser una buena práctica que pueda documentarse y que pueda generar un referente nacional. Y bueno, como gobierno estamos dispuestos a eso y muy agradecidos, ingeniero Moya, con usted, con su equipo, y pues evidentemente muy agradecidos con el Comité de Observadores Ciudadanos que dispondrán de su tiempo y de su agenda para acompañar este proceso. Muchas gracias y bueno, un saludo de la gobernadora y la mejor disposición del gobierno del estado. Muchas gracias, licenciada, agradezco su participación. Si me lo permiten, quisiera solicitarle a la doctora Muna Buchaín, a nombre de los observadores, del grupo de observadores que nos acompaña hoy, pudiera hacer uso de la voz. No te escuchamos, Muna. No, es que estoy peleándome con el micrófono, perdón, que antes no estaba ya. Acabó el pleito. Pues, buenas tardes nuevamente a todos. Pues yo soy la que estoy agradecida por poder participar y aportar con la experiencia, que bueno, ya también he aprendido que no hay que ser tan humilde cuando uno tiene el conocimiento en los aspectos y que al igual que ustedes, pues cada quien tenemos una expertise y que podemos ayudar a enriquecer este trabajo, que yo coincido con lo que acaba de comentar tanto el ingeniero Moya como la Natalia, la representante de la gobernadora, en el sentido de que es una gran oportunidad para todos. Y yo quisiera comentar sobre el tema que nos acaban de presentar de la planeación de auditorías. Por ejemplo, no sé si ya están considerados en estos rubros que veo, materiales, combustibles y todo esto que presentaron, si hubiesen, no tengo el dato, hubo programas emergentes derivados de la pandemia que significaron recursos adicionales al Estado y que a lo mejor están considerados en ese rubro federal que no ha llegado o no sé si ya están considerados, pero sería muy interesante hacer un barrido en esos puntos o en ese señalamiento, porque luego por las prisas, ¿no? y en este nuevo gobierno seguramente las tienen mucho más por la situación que sucede, y entonces a lo mejor está el recurso en alguna, lo asignaron a alguna dependencia en particular, no sé si cruzó por finanzas o, en fin, tenerlo como algo, si derivado de la pandemia hay recursos emergentes que se hubieran llegado, y vía subsidio en mucho es esto que se realiza. Es importante también en este contexto lo que comenta el ingeniero, aún no tenemos la programación de lo que es el recurso de la federación. No me acuerdo si ya hubo un cambio o no, o si hay una fecha límite para el 31 de enero para hacerlo saber, pues para tenerlo también muy pendiente, porque finalmente el mayor porcentaje de los recursos que llegan a los estados tiene que ver con el ámbito federal y que por supuesto también es facultad de fiscalización en este entorno, en los estados. Y también me quedé pensando cómo involucrar a los alcaldes, a los presidentes municipales, a la figura ahí, porque pues también tienen obligación en un año, que acaban también de comentar, y está a punto de terminar. Yo tengo un problema que soy bastante pesimista, soy una pesimista informada, y entonces yo veo enero y ya oigo agosto, porque ya digo, ya estamos en febrero, y ya cuando vienes a ver nos fuimos. Entonces creo que también habría que considerar que va a ser un doble y triple trabajo para todos, tanto el órgano fiscalizador como el órgano interno, que es la Contraloría, y que saludo cordialmente al señor Contralor, y tanto los entes que van a ser fiscalizados, porque van a tener las mismas personas que hacer su ordenadamente una entrega-recepción, tener los documentos que le requiera la auditoría, el Instituto de Fiscalización, y en fin, o sea, esto es bien interesante y a lo mejor valdría la pena poder comunicarlo, porque pues lo que prevalece finalmente es la rendición de cuentas, una fiscalización apropiada de los recursos, ¿no? Que están tan escasos ahora con esto, y bueno, y sobre todo quitar esa tentación, ¿no? Que luego es algo que ocurre mágicamente en los últimos años de un gobierno,
que algunos intenten ahí entre proveedores y algunos malandrines que luego se nos cuelan, tratar de desviar algún recurso o inventarse algún programa. Entonces yo creo que esta programación es un reto interesante y ojalá se pudieran aquí, yo sé que no se profundiza tanto, que en estas auditorías de cumplimiento también se pudiera hacer una evaluación de qué tanto el gasto sí tuvo un impacto positivo en, por ejemplo, en la cuestión de salud, de educación, en cada rubro, ¿no? Porque cada quien, aunque tenemos en nuestra cabeza hoy el puro tema de la salud, pues la vida sigue, ¿no? Y sigue la escolaridad, siguen las personas, sigue la justicia, la impartición de justicia. Entonces, esos temas que se vuelven torales y que seguramente van a ser de gran significancia cuando tengamos los resultados de esta fiscalización. Entonces, pues serían mis comentarios únicamente. Y pues hay que perseguir a alguien en la federación, hay que perseguirlos, porque luego aquí se quedan los documentos, las autorizaciones, ¿no? Y algo también fundamental es la calidad de las obras públicas, porque cómo nos da coraje que te dicen, no, pues aquí está muy bien, se ejerció el recurso, pero al rato la obra está para llorar. Y pues a mí sí me queda claro que el ingeniero, aparte de ser ingeniero experto en eso, tiene un diente y un callo muy grande, y lo digo porque las pláticas que hemos tenido de cómo auditar y cómo revisar, creo que ese es algo muy trascendental que también hay que recuperar en todo sentido, ¿no? Es esta cuestión de la obra pública y que quede algo a futuro y no se esté rehaciendo y rehaciendo. Eso sería únicamente mi comentario. Muchas gracias. Muy buena planeación. Muchas gracias, doctora. Como ustedes pudieron observar la conformación de quienes han aceptado participar en este grupo de observadores ciudadanos al proceso de la auditoría en tiempo real, tenemos representantes de organizaciones y representantes de la academia, de quienes estudian y revisan el comportamiento de cómo se lleva a cabo estos procedimientos. Y con el gusto de contar con la participación de la doctora Lourdes Morales, yo quisiera pedirle a la doctora Lourdes Morales si nos pudiera dar una participación en esta reunión. Muchas gracias, ingeniero, y un saludo a todos los que acompañan este proceso el día de hoy. Pues antes que nada, un agradecimiento por la invitación. La verdad es que el tema de los tiempos, yo creo que ninguno de nosotros está más ocupado que usted, auditor. Así que, por supuesto que con mucho gusto nos hacemos un espacio en la agenda, y no solo el gusto, sino el interés. Me gustó mucho la parte de centralizar esfuerzos en la transparencia proactiva, dado que en el análisis reciente que hicimos sobre las entidades de fiscalización superior, pues sí, las herramientas de participación ciudadana necesitan fortalecerse en todo el proceso de la fiscalización. Esta es una agenda que estamos promoviendo una serie de organizaciones como la CEFS, pues me parece que en ese sentido el ISAF va a la vanguardia. Ojalá y este ejercicio pues no fuera solo voluntad del auditor, sino que pudiera enraizarse más y se volviera una práctica pues institucionalizada, y creo que este comité puede contribuir mucho. En ese sentido, a manera de recomendación, creo que sería deseable que todas las siglas que ustedes utilicen en la información que se haga pública, pues tengan un glosario. Hace poco nos invitaron a revisar la actualización de análisis de riesgos de la UIF, y bueno, es horrible leerlo porque está plagado de siglas en todos lados, que entiendo que los que están en la jerga no necesitan traducción, pero nosotros sí tuvimos que hacer un glosario para entenderlo. Entonces eso sería muy bueno. Y finalmente, si pudieran profundizar brevemente sobre cómo detectaron los patrones de riesgos, porque eso fue muy rápido la explicación, sería muy interesante. Supongo que la parte de las partidas que tienen que ver con combustibles, lubricantes y aditivos es resultado de los patrones de comportamiento de otras auditorías. Sin embargo, no sé qué tanto ajuste hubo por tiempos de pandemia, en donde la gente trabaja mucho desde sus casas,
y si en la parte de adquisiciones están también contemplados, pues obviamente las herramientas electrónicas, ¿no? Que es lo que todo el mundo estamos usando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tomé nota de estos elementos para efecto de irlos incorporando. Bien, pasamos ahora al punto de asuntos generales contemplado en la agenda. Quisiera comentar en materia de asuntos generales que todos los temas relacionados con la auditoría en tiempo real estarán específicos en nuestro portal de internet de ISAF, en un link en donde iremos detallando todos estos aspectos. Esta propia reunión quedará grabada y a su disposición en ese link para efecto de que pueda ser consultado a futuro. Iremos incorporando todos los elementos de lo que se va detallando y los avances correspondientes, así como las actas que se levanten con motivo de cada una de estas reuniones en las cuales estamos participando. Quisiera preguntarle a los integrantes del comité si tienen algún comentario en lo particular en asuntos generales o algo que quisieran agregar. Señor Contralor. Bien, si no hay más asuntos generales, pues siendo las 11 de la mañana con 52 minutos, pues damos por concluida esta reunión de instalación del Comité de Seguimiento a la Auditoría en Tiempo Real al Ejecutivo del Estado para el periodo de enero-junio de 2021. Auditoría en tiempo real al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora 2021. Estas transmisiones permanecen grabadas en www.isaf.gov.mx/ATR y en nuestro canal de YouTube ISAF Sonora. ISAF, comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas.